Continuamos con este itinerario formativo en espiritualidad franciscana. En este video vamos a abordar un tema complejo por lo central, por lo sustancioso, que tiene que ver con la dimensión de la vida fraterna en la espiritualidad franciscana, la fraternidad. Y digo que es un tema complejo porque tiene muchísimas aristas por ser uno de los elementos nucleares de la identidad franciscana. Ustedes saben que el nombre, en el proceso de institucionalización de la orden, el nombre que Francisco le quiere dar a este nuevo movimiento es el de hermanos menores. Claramente no se puede como separar como dos cosas, esto y esto otro, o sea, hermanos por un lado y menores por el otro, sino que son parte de este mismo nombre que da identidad. Pero bueno, por una cuestión pedagógica vamos a tratar de hacer foco en esta dimensión de lo que es ser hermanos, de lo que es la fraternidad. Complejo también, no solo porque es un núcleo esencial del carisma, sino también porque es un núcleo esencial de la vida evangélica, ¿no? El Evangelio de Juan nos va a decir que creerán los demás en la medida en cómo nos tratemos nosotros. La vida evangélica no es un dogma, una idea, una teoría, una normativa a seguir y a cumplir, sino fundamentalmente una experiencia que podemos decir funciona a partir del testimonio y de la atracción. Entonces, la vida evangélica será creíble en la medida en que cómo somos vistos en el modo en el que nos tratamos. Y también, por tercero, es un tema sumamente central y complejo porque la vida fraterna toca uno de los núcleos de nuestra propia humanidad, de nuestra condición humana, toda la dimensión relacional, ¿no? Con todo lo maravilloso que acontece ahí y también con todo lo complejo que tienen nuestras relaciones humanas. Abordar toda la dimensión relacional, donde no nos podemos entender aisladamente, un yo totalmente autosuficiente y aislado, sin un tú que está continuamente en vinculación y en retroalimentación. ¿Cómo la fraternidad llega a ser un núcleo esencial de nuestra forma de vida, de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad franciscana, siendo que si vemos el proceso vocacional de Francisco, que comienza como con más centralidad y mayor fuerza a partir de los 20, 22 años, lleva unos 5 o 6 años Francisco de una búsqueda totalmente personal y también podemos decir son 5 o 6 años de la vida de Francisco de mucha soledad. En su vida de oración, a partir del crucificado, del encuentro con el crucificado, con el evangelio, con el leproso, consigo mismo, son tiempos de unos 5 o 6 años en la vida de Francisco de muchísima soledad, ¿no? Francisco da estos pasos, se desnuda frente al obispo en la plaza y comienza una vida de ermitaño. A partir de ahí comienza a reconstruir estas iglesias. Francisco está viviendo a los márgenes de la ciudad de Asís, reconstruyendo iglesias, entendiendo todavía de una manera muy literal lo que venía descubriendo de la voz de Dios, de reconstruir, y comienzan a aparecer personas, otros jóvenes, atraídos por la forma de vida que había comenzado Francisco, a querer sumarse a este proyecto. Entonces, acá caemos en la cuenta de que la fraternidad no la inventa Francisco, sino que la fraternidad y concretamente los hermanos, Francisco nunca va a hablar de la fraternidad como un ente general, sino de los hermanos con rostro y vida concreta, los hermanos llegan a Francisco y quieren sumarse a este estilo de vida. O sea, los hermanos son un don. Francisco lo va a decir fuertemente y claramente en su testamento: el Señor me dio hermanos.
Francisco no busca, no sale a buscar algunos compañeros para no estar solo, para hacer las cosas más fáciles, para llegar a más gente, para fundar una orden. No acontece nada de eso. Francisco en ningún momento piensa fundar una orden religiosa. Él mismo no se concibe ni como fundador, ni como líder espiritual o religioso. Los hermanos llegan a Francisco y se quieren sumar. Esta lógica del don, de la gratuidad, de que el Señor me dio hermanos, no yo quien salí a buscar. Los hermanos entonces llegan atraídos por la forma de vida de Francisco, y lo que hace Francisco es recibirlos con generosidad, no ponerles condiciones. Pero una vez que los recibe, lo primero que hacen los hermanos es ir a escuchar el Evangelio. Y a partir de lo que escuchan en el Evangelio comienzan a construir este estilo de vida nuevo. Francisco y estos primeros hermanos están inventando un estilo de vida o reinventando, volviendo a las fuentes, volviendo al Evangelio. Esto que hace Francisco de recibir y llevarlos juntos a escuchar el Evangelio es muy interesante. Primero porque Francisco nunca se va a poner a dar consejos o mucho menos les va a decir, bueno, acá yo quiero vivir así, ¿no? Sino que vamos juntos a escuchar el Evangelio y que sea desde el Evangelio donde nosotros podamos construir nuestra forma de vida. O sea, los hermanos, el centro de lo que los nuclea a la vida fraterna, aquello que le va a dar sentido a la existencia de la vida fraterna, es el Evangelio mismo. O sea, no son un grupo de hombres, en este caso, reunidos en torno a una autoridad, en torno a una tarea o en torno a algún objetivo en común, sino que lo que va a dar sentido a estar juntos es el Evangelio. Que el eje, que el centro configurador de la vida fraterna sea el Evangelio, le da un horizonte espiritual a los vínculos entre los hermanos. Y quiero detenerme acá porque darle un horizonte espiritual, una motivación espiritual, no tiene que ver con espiritualizar los vínculos. Espiritualizar puede decir, bueno, entre los hermanos no puede haber conflictos, no puede haber discrepancias, solo hablan de Dios, rezan, son casi como ángeles, etc. No, darle una entidad y una hondura espiritual a los vínculos incluye también toda la dimensión afectiva del ser humano. La vida fraterna, por el otro lado, tampoco puede correr el peligro de irse hacia el otro extremo, simplemente estar juntos, convivir, estar bajo un mismo techo, llevarnos bien, satisfacer las necesidades afectivas de todo ser humano y quedar encerrada en sí misma. No, la propuesta de Francisco es de hermanos en torno al Evangelio. Eso queda muy claro en la regla que escriben Francisco y los hermanos en el capítulo 6. Dice así: donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense mutuamente familiares entre sí y manifiéstense confiadamente el uno al otro su necesidad. Porque si la madre nutre y ama a su hijo, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y nutrir al hermano espiritual. Este pasaje de la regla, de la forma de vida, de una hondura espiritual muy grande de Francisco y los hermanos, dice, mira, el modo de tratarse es sumamente afectivo, pone mutuamente familiares, confiadamente manifiesten sus necesidades, y pone el ejemplo de la madre, ¿no? De una madre nutriendo a su hijo, y dice, cuánto más los hermanos deben amar y nutrir a su hermano espiritual. O sea, toma Francisco, asume toda la dimensión afectiva de nutrir, de estar a la par,
de reciprocidad, de manifestar la necesidad y la fragilidad, pero la motivación es el cuanto más del Evangelio. Para Francisco, entonces, los hermanos, la fraternidad, como veníamos diciendo, son un don, un regalo. El Señor me dio hermanos. Por eso, solamente es posible poder comprender con hondura la fraternidad si entramos, si nos animamos a adentrarnos en la lógica del don. El Señor me dio. La vida del otro es un regalo. Llega a mí, no lo busco. Y también es pura gratuidad. Pura gratuidad. Entonces, adentrarnos en esta lógica y entender nuestros vínculos desde esta lógica del don y de la gratuidad será también ocasión para hacer proceso de ir liberándonos también de todas nuestras tendencias a la posesión, ¿no? Francisco va a ser muy sensible y va a estar siempre muy atento a esta tendencia a la posesión y va a hablar continuamente de la desapropiación, de no apropiarme de esto porque es un don, un regalo, no es mío, no me pertenece. Y la desapropiación en Francisco va a ser transversal, no solamente en cuanto a cuestiones materiales, sino también la desapropiación de la vida del hermano, ¿no? Y también la desapropiación de los roles dentro de esa vida fraterna. Sobre todo Francisco va a ser muy sensible a la desapropiación de los roles que tienen que ver con la autoridad. Dicho esto, entonces quisiese remarcar como dos notas esenciales que marcan el modo de vincularse entre los hermanos, que hablan de cómo entiende Francisco las relaciones humanas, las relaciones entre los hermanos. La primera nota tiene que ver con cómo entiende el poder Francisco. Son dos notas también que son sumamente revolucionarias en su época y hoy. Entonces, esta primera nota de cómo entiende el poder y cómo entiende la autoridad. Francisco entiende que todos los hermanos somos iguales. Habla de la igualdad y de la reciprocidad entre los hermanos. Y como en un grupo humano se asumen diferentes roles, Francisco se va a centrar fundamentalmente y va a poner mucha atención en aquellos que asumen un rol de autoridad. Y va a decir, va a recuperar el sentido evangélico de la autoridad, que el que tiene autoridad es aquel que sirve, aquel que hace como Jesús, que siendo Señor se pone a los pies y los lava, ¿no? Los roles de autoridad tendrán que ver con la animación espiritual a los hermanos para ser más fieles y no con velar por algunas cuestiones meramente jurídicas, sino que la función de aquel que es autoridad es de dar la vida por sostener y mantener la comunión entre los hermanos y la fidelidad ¿a qué? Al Evangelio. Francisco entonces entiende que todos somos iguales, no quiere que nadie se llame prior, o sea, primero, sino que todos seamos menores. Y Francisco va por eso, por ejemplo, inventa un nuevo lenguaje, ¿no? Hasta ahí era el lenguaje monástico del prior o del superior, y Francisco dice, no, los hermanos que tengan un rol de autoridad deben ser llamados guardianes, que quizás es una palabra que a nosotros también nos resulta un poco rara, porque nos lleva más al guardián más policía o al perro, etc. El guardián tiene que ver con aquel que guarda en su interior al hermano, de aquel que cuida de la vida de los hermanos. Entonces, vínculos marcados por la igualdad y por el no poder por encima del otro. Hay una de las admoniciones que dice así. Las admoniciones son unos avisos espirituales, ¿no? Dice así, no he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor.
Aquellos que han sido colocados sobre los demás, gloríense de tal prelacía, tanto como si hubiesen sido encargados del oficio de lavar los pies de los hermanos. O sea, no es cuestión de honor, de título, de rol, de poder, sino que Francisco entiende que aquel que tiene un rol de animación y de autoridad en los hermanos es el que tiene el servicio de estar a los pies de los hermanos. La segunda nota esencial en el modo, en el estilo de vincularse de los hermanos, tiene que ver con otra nota esencial de la espiritualidad franciscana, que Francisco, una vez más, recupera del Evangelio, no es que inventa nada nuevo, recupera, vuelve al Evangelio, es los vínculos totalmente marcados por la misericordia, por recibir una y otra vez la vida del hermano como viene y no hacer juicio, ¿no? Los no juicios sobre las actitudes, los actos, los hechos, los pensamientos, las palabras de los hermanos. Si recorremos los escritos de Francisco, encontramos muchísimos momentos donde Francisco, con suma delicadeza y hondura espiritual, va a decir cómo deben ser estos vínculos entre los hermanos totalmente marcados por la misericordia. Yo quisiese leerles aquí dos que quizás no son tan clásicos como la carta a un ministro, que también tienen que ver con las admoniciones. La admonición 24 dice: dichoso el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo y no puede corresponderle, como cuando está sano y puede corresponderle. Francisco, una vez más, totalmente sensible y atento a la dimensión de la gratuidad para que verdaderamente sea posible llamarlo amor y amor fraterno. Un amor que tiene que estar necesariamente marcado por la gratuidad, que no depende de la correspondencia o no del otro, porque está enfermo o por cualquier otra correspondencia. La no correspondencia del otro, dice Francisco, no me puede robar a mí la decisión de amar incondicionalmente y gratuitamente. Sostener la decisión de amar más allá de la correspondencia. Y para Francisco aquí también pone el elemento de un hermano enfermo, porque es justamente en esta no correspondencia y en el cuidado de la fragilidad de la vida del otro. La admonición 25, dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él, y no dice a sus espaldas lo que no puede decir con caridad delante de él. Francisco también muchas veces se lo ve muy sensible a algo que atenta contra la vida de los hermanos, contra la vida evangélica del amor mutuo, recíproco, igual, gratuito, que tiene que ver con la murmuración, ¿no? Con decir a las espaldas, ¿no? Con no vivir en verdad, con no poder manifestar confiadamente la necesidad. Francisco descubre que la murmuración, que la no transparencia frente al otro atenta contra la vida fraterna. Entonces, la fraternidad, y con esto vamos concluyendo, para Francisco es un don y se convierte en algo totalmente esencial dentro del carisma franciscano, porque la fraternidad se convierte en ese lugar donde es posible practicar, hacer praxis de la vida del Evangelio. O sea, es en el vínculo entre los hermanos donde comenzamos a poner en práctica el Evangelio, donde empezamos a construir esta humanidad nueva, que tiene que ver con lo que Jesús dice, con la llegada del reino. La fraternidad es la construcción y la reconstrucción de la iglesia. Francisco entonces va a pasar de entender literalmente esta reconstrucción de la iglesia de ladrillos a reconstruirla desde una humanidad nueva, desde un modo nuevo de entender los vínculos, que tienen que ver con la fraternidad.
esta fraternidad no va a quedar encerrada entre este grupito de hermanos, sino que se va a ir extendiendo. Por eso el sentido de la misión, que ya lo profundizaremos en otro momento, pero también no solamente la fraternidad con los seres humanos, sino que este corazón fraterno se va a ir ensanchando hasta la fraternidad universal. Es esto lo que Francisco vive, y por eso progresivamente puede ir llamando hermanos y hermanas a todos los elementos, incluso al más pequeño de los insectos, ¿no? Poder llamarlo hermano, hermano. Es un corazón que se va reconciliando y que se va expandiendo hacia la fraternidad